Bienvenido a esta su casa de Venezuela hasta los tuétanos. Adelante, doctor Sosa Astura. Cambio. Buenas noches. Bueno, efectivamente, el artículo que publiqué hace unos días, referéndum revocatorio, la ruta de la libertad, es un artículo que yo sabía de antemano que iba a generar polémica, porque efectivamente en un principio pareciera que estoy contradiciendo lo que ha sido una posición de 17 años de lucha abierta y frontal contra este régimen. Y básicamente lo que me gustaría hoy es explicar un poco cuál fue el motivo de ese artículo y el cómo está en perfecta sintonía con todo lo que yo he venido diciendo todos estos años. Es decir, la coherencia de ese artículo en modo alguno rompe con lo que ha sido la línea argumentativa que yo he sostenido todos estos años, ¿no? Pero yo creo que es importante poner como premisa mayor el hecho de que ese artículo no hace otra cosa que reflejar lo que ha sido esa posición de 17 años. El artículo a su vez es la continuación de un artículo que escribí en diciembre, en el cual hablaba de los resultados electorales, de los resultados del 6 de diciembre, y planteé en ese momento que lo que había ocurrido era básicamente la materialización de una estrategia planificada por la escuela del mal Fidel Castro, ¿no? Una escuela que tiene 60 años engañando, mintiendo y manipulando para básicamente cumplir su fin de quedarse con el poder y esclavizar a todo un pueblo. Entonces, el 6 de diciembre, como muchos de los oyentes esta noche saben, para nosotros, en Fénix, era una pesadilla, era lo peor que le podía pasar al país, ir a esas elecciones parlamentarias. La razón por la que consideramos que era lo peor que le podía pasar al país era porque sabíamos de antemano de que existía una inmensa posibilidad de que ese proceso conllevara a dos cosas. Uno, la legitimación del organismo electoral, que está por supuesto al servicio del régimen, al servicio de mantener al régimen en el poder indefinidamente. Y dos, crear un circo muy bien montado, muy bien armado, que le permitiese al régimen pues ganar tiempo, respirar oxígeno y mantener al país distraído en una dinámica de ilusiones, de esperanzas totalmente infundadas, pero lo suficientemente poderosas como para que la mayoría de la gente se quedara tranquila, pues como una especie de burundanga colectiva en la cual pues la gente iba a pensar que efectivamente se estaba luchando contra el régimen y que se estaban adelantando los procesos para salir del mismo, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente llegó el 6 de diciembre y pasó lo que nosotros sabíamos que iba a pasar. Claro, de una manera mucho más acentuada, en el sentido de que de alguna forma nosotros abrigábamos la esperanza de que Maduro no estuviese dispuesto a entregar completa la Asamblea Nacional. Sin embargo, nosotros manejamos el escenario de que lo mejor que podía hacer Fidel Castro para cumplir con sus fines de apoderarse de Venezuela era precisamente entregarle toda la Asamblea Nacional a la Mesa de la Unidad Democrática, porque partimos de la premisa de que una asamblea legislativa en una dictadura, en una tiranía que no respeta absolutamente nada, pues era simplemente un saludo a la bandera. Es decir, para nosotros no era ninguna sorpresa, por supuesto, de que todas las leyes que fueran a promulgar se iban a encontrar con una pared de granito en el resto de las instituciones secuestradas por el régimen. O sea, era verdaderamente idiota pensar de que de alguna manera la Asamblea Legislativa iba a poder cumplir con sus funciones de cambiar a las instituciones en Venezuela y de esa manera pacífica deslastrarnos del régimen. Todo lo contrario. O sea, precisamente nosotros sabíamos desde el principio que eso era un saludo a la bandera, de que eso no iba a lograr absolutamente nada, sino, bueno, lo que ya hemos dicho, consolidar más al régimen en el poder y crear además una ilusión
de juego democrático sumamente peligrosa, que le iba a permitir al régimen oxigenarse, ganar tiempo e inventar una estrategia nueva que le permitiese eventualmente, bueno, consolidarse a través de un proceso electoral ulterior, en el cual iba a ser imposible cuestionar al CNE, iba a ser imposible cuestionar ningún fraude, puesto que ya el mismo país había aplaudido el hecho de que yendo un proceso electoral se había ganado y el régimen había aceptado su derrota. Entonces el mundo tomó nota de eso, y entonces, tal como yo planteé en ese artículo de diciembre, a partir de ese momento iba a sonar hasta ridículo decir que en Venezuela había una dictadura, porque ninguna dictadura permite que el órgano principal de todo país, que es el órgano legislativo, estuviese en manos de las fuerzas opositoras. Entonces, bueno, dicho eso, y sentadas esas bases, que en definitiva lo que pasó el 6 de diciembre fue una estrategia materializada por Fidel Castro para consolidar el poder, nosotros dijimos también en ese mismo artículo que quizás la única escapatoria que tenía Venezuela era aprovechar esa misma estrategia de Fidel Castro para hacérsela explotar en la cara, para revertírsela en la cara. En pocas palabras, aprovechar que había quedado registrado oficialmente que el chavismo era minoría en Venezuela y que la oposición tenía la mayoría total de Venezuela, que eso había quedado registrado, aprovechar eso precisamente ¿para qué? Para organizar inmediatamente otro evento electoral, utilizando la misma estructura, ilegítima, farsante, fraudulenta, todo lo que nosotros sabemos, pero que había oficialmente decretado que el chavismo era minoría. Por lo tanto, un evento electoral inmediato, es decir, a los muy pocos meses de celebrado ese, iba a ser imposible para el régimen revertir la realidad, es decir, inventar el argumento, que es básicamente el as que tiene Fidel Castro bajo la manga, de que el 6 de diciembre la gente votó no por la oposición, sino en contra del régimen, para hacerle un llamado de atención para que corrigiera el rumbo. Entonces, básicamente, si uno deja pasar mucho tiempo, es muy fácil para el régimen, bueno, simplemente decir, bueno, el régimen corrigió el rumbo, el país se dio cuenta que la oposición no servía para nada, ergo, el país votó otra vez por el régimen. Eso pasaría si dejamos pasar mucho tiempo. Pero si no dejamos pasar tiempo, sino que se hace inmediatamente después, esa mentira es simplemente intragable. Ni el mundo, ni en Venezuela, nadie se tragaría esa mentira. Especialmente porque la crisis humanitaria en Venezuela se ha profundizado y porque Maduro está en su momento más bajo de popularidad en toda su historia. Y porque el chavismo está en su momento más bajo de popularidad en toda su historia. Entonces era el momento de organizar un evento aprovechando esa energía que supuestamente tuvo el país el 6 de diciembre, donde la gente votó para salir del régimen y supuestamente no para cohabitar ni para gobernar indefinidamente con él. Aprovechar esa energía, aprovechar ese estío, aprovechar esa fuerza que supuestamente tiene la gente de con el voto demostrar su voluntad de cambio, bueno, aprovecharla para organizar un nuevo evento inmediato en el cual esa energía no iba a permitir, esa energía de la gente no iba a permitir que nos hicieran un fraude. Es decir, que a las primeras de cambio, si el CNE se negaba a recibir la petición de referéndum, o si haciendo el referéndum pretendían meternos la coda de que el régimen había ganado, esa energía de la calle iba a impedir ese fraude e iba a generar el quiebre necesario. Entonces, básicamente ese era el argumento. Si Venezuela efectivamente tiene la voluntad de cambiar al régimen y los políticos realmente están hablando la verdad y quieren realmente salir del régimen, y lo que dijeron en las campañas electorales es cierto, de que votaran por ellos porque ellos iban a articular la salida para lograr la libertad, entonces no les iba a costar para nada organizar este evento inmediatamente para lograr el objetivo por la vía electoral, que fue lo que escogió el país, porque el país habló el 6 de diciembre. Nosotros hablamos antes y le planteamos al país una salida diferente.
pero el país el 6 de diciembre decidió que el camino que quería recorrer era el electoral. Entonces nosotros le decimos al país, bueno, si ese es el camino que ustedes quieren recorrer, vamos a recorrerlo de verdad, no para crear una pantomima, no para crear un teatro de ilusiones, sino para salir del régimen. Entonces, ¿cuál es la forma de salir del régimen electoralmente? Revocando el mandato de este señor, que evidentemente es usurpado, lo sabemos. Pero de nada nos sirve entre nosotros decir, bueno, pero no vamos a revocar a alguien que no ocupa un cargo, porque eso está muy bien dicho en palabras. Pero desde el punto de vista práctico, cuando Ramos Alupe está diciéndole presidente constitucional a Maduro, cuando Lorenzo Mendoza le está diciendo presidente constitucional a Maduro, cuando todos los políticos de Venezuela le están diciendo presidente constitucional a Maduro, cuando el mundo entero le está diciendo presidente constitucional a Maduro, de nada sirve que nosotros en la resistencia digamos, no, ese señor no es legítimo y por lo tanto no se le puede sacar por ningún método que no sea el 350, porque nos vamos a quedar hablando entre nosotros. Entonces yo lo que decía, vamos a aprovechar la tendencia del país y la voluntad del país electoral para lograr el objetivo que queremos, que es salir del régimen. Entonces demuéstrenlo, pues, políticos del Carrizo, que ustedes de verdad quieren salir del régimen y no simplemente tener un carguito ahí y hablar pistoladas en una asamblea y que las palabras se las lleve el viento. Organicemos ya un evento electoral para revocarlo, porque ya se cumple la mitad del mandato usurpado y constitucionalmente podemos hacerlo. Entonces, ¿qué fuerza lo va a impedir? Si más de 8 millones de personas quedaron registradas que repudian al régimen, ¿acaso que en 2 o 3 meses esas 8 millones de personas van a desaparecer? En lo más mínimo, la tendencia va a ser exactamente la misma. Entonces aprovechemos esa fuerza, no para legitimar el CNE, no para legitimar una democracia, no para legitimar a Maduro, sino porque es la única vía que tenemos, partiendo de la base de la voluntad que tiene el país de salir electoralmente del régimen. Es la única puerta que tenemos para salir del régimen, por la vía constitucional como lo plantean los políticos, por la vía pacífica como lo plantean los políticos, por la vía electoral como lo plantean los políticos. Bueno, entonces vamos a hacerlo ya y vamos a demostrar que esto que ustedes están diciendo es cierto. Organicen ya ese referéndum y vamos a revocar al señor Maduro. Pero que hemos visto que en el momento que se plantea esto, entonces empiezan a discutir sobre el sexo de los ángeles, que si es mejor una enmienda, que si es mejor una constituyente, que si es mejor pedirle la renuncia, que si es mejor esto, que si es mejor lo otro, y entonces empiezan a disparar flechas en todas las direcciones. ¿Para qué? Para que el tiempo siga pasando y bueno, y simplemente cualquiera de estas alternativas se vuelvan sal y agua, porque cualquier otra alternativa que no sea salir ya de este Maduro, ya, no dentro de 5 o 6 meses, ya, es sal y agua. Y eso es lo que están planteando los políticos. Plantean, por ejemplo, una enmienda. ¿Qué significa una enmienda desde el punto de vista constitucional? Bueno, lo que quiere Ramos Alupe es simplemente recortar el periodo presidencial de 6 años a 4 años y eliminar la reelección. Y si se hace esa enmienda, vamos a partir de la base que se hace y que el Tribunal Supremo de Justicia lo acepta, cosa que sabemos que no va a pasar, porque el Tribunal Supremo de Justicia está ahí para rechazar todo lo que salga de la Asamblea. Pero vamos a pensar que efectivamente pasa, o que se hizo la enmienda. ¿Qué significa eso? Que hay que esperar hasta abril del año 2017 para que venza el periodo de 4 años. Y eso partiendo de la base que el Tribunal Supremo de Justicia va a permitir de que esa enmienda se aplique para un periodo que está en curso. Es decir, que sea retroactivo, cosa que desde el punto de vista constitucional es cuestionable y que el Tribunal Supremo de Justicia perfectamente podría decir, amparado en la Constitución y en las leyes, que las leyes no son reversibles, no son retroactivas, y por lo tanto esa enmienda aplicaría una vez que vence el periodo presidencial actual. Eso podría ser una interpretación. Pero pongamos que la interpretación es la que se busca, 4 años. Entonces habría que esperar hasta abril del año 2017 para que venciera el periodo electoral, el periodo presidencial de Maduro, y entonces en ese momento organizar unas elecciones presidenciales. Unas elecciones presidenciales con un CNE que sabemos cuál es. Que de aquí a un año
mucha tela se puede cortar y de aquí a un año, perfectamente bien, se pueden cambiar las realidades desde el punto de vista argumentativo que permita al régimen meter la coba de que el país efectivamente decidió volver a apoyar al chavismo. Y entonces, bueno, utilizan todo el mecanismo del CNE que tienen en sus manos y logran entonces lo que quieren, que es poner a ¿cómo se llama? María Gabriela Chávez en la presidencia de la República, o a cualquiera de los chavistas que ellos quieran escoger, pues. Pero desde el punto de vista de Ramos Alú, eso no es lo que pasa. Yo lo que creo que Ramos Alú lo que piense es que en un año él puede hacer campaña electoral a través de la presidencia de la Asamblea Nacional, hablando las pistoladas que habla, cantándoselas todas a Diosdado y cantándoselas todas a Maduro, convirtiéndose en un héroe para Venezuela, en una especie de Brad Pitt mezclado con Winston Churchill, que todo el mundo admira y aplaude, hace su campaña electoral, y bueno, entonces él sería el candidato de la MUD en el año 2017. Yo creo que eso es lo que él está pensando, pero entonces, por eso yo considero que la enmienda es una trampa mortal. La constituyente es peor todavía, porque la constituyente implicaría, primero, someter al país a todo un proceso electoral de meses para elegir a los constituyentistas. Una vez que se elijan a los constituyentistas, se establece la Asamblea Constituyente, y eso es básicamente un congreso en donde los constituyentistas van a discutir entre ellos cuáles van a ser las normas que van a integrar la nueva Constitución. Y en eso se pueden ir meses y meses y meses, y habría que ver cómo se ponen de acuerdo, y en paralelo un país completamente destruyéndose, descalabrándose a una velocidad impresionante. Entonces, estos individuos discutiendo sobre cuáles van a ser las bondades que debe tener esa nueva Constitución, y el tiempo sigue pasando y el país se sigue destruyendo, para entonces organizar una constitución nueva y entonces hacer unas nuevas elecciones de acuerdo a la nueva constitución, y bueno, y ver que, bueno, por supuesto los chavistas acepten eso y todos felices y contentos acepten las nuevas instituciones dadas por esa Asamblea Constituyente. A mí me parece eso ciencia ficción. O sea, a mí me parece que el que crea en eso realmente, yo no sé dónde está parado, en qué país está viviendo. Eso con respecto a la constituyente. El tema de la renuncia es más trágico todavía desde el punto de vista de cualquier razonamiento inteligente que se le pueda hacer a ese argumento. Porque por más que se le obligue a una persona, si esa persona no le da la gana de renunciar, no renuncia. O sea, habría que poner una pistola en la cabeza y obligarlo a renunciar. Pero yo creo que eso no es lo que están planteando. Lo que están planteando es que se generen unas circunstancias en el país que hagan que Maduro no le quede más opción que la renuncia. Pero Dios mío, o sea, este es el país con la peor inflación del planeta. Es el país con la peor criminalidad del planeta. El país está quebrado financieramente, el país no tiene alimentos, el país no puede importar ni la tercera parte de las medicinas y los alimentos que necesita para satisfacer las necesidades de la población. Es decir, en cualquier país normal, este presidente ya lo hubieran cortado la cabeza hace años, y si tuviera un mínimo de dignidad hubiera renunciado. Pero eso no es lo que estamos viendo. Estamos viviendo un sistema comunista cuyo objetivo es precisamente destruir al país. Entonces, mientras más destrucción haya, más éxito están teniendo ellos en su objetivo, y más celebrado es Maduro en privado. Es decir, nadie en su entorno más íntimo le va a decir que renuncie cuando está logrando los objetivos que se han trazado desde el punto de vista de los planes de la revolución, que son destruir a Venezuela. Entonces, si el objetivo es destruir a Venezuela, el señor Maduro está teniendo éxito, bueno, un éxito olímpico, para ponerle una medalla de oro, no pedirle una renuncia. Y entonces, porque la señora Machado, y porque Julio Borges, y porque el resto de los políticos que están del otro lado le pidan la renuncia, el señor Maduro no va a renunciar, se va a reír a carcajadas de esa petición. Entonces, a mí me parece eso más ridículo todavía, pues. Entonces, lo único que queda desde el punto de vista argumentativo, para entrar, si se quiere, en la dinámica de lo que el país ha entendido que debe ser la solución, es el referéndum revocatorio, porque el referéndum revocatorio no depende de la Asamblea Nacional, porque si la salida dependiera de la Asamblea Nacional,
la Asamblea Nacional no tendría sino que hacer dos cosas muy sencillas. Si efectivamente la Asamblea Nacional quisiera salir de Maduro, la Asamblea Nacional lo único que tendría que hacer son dos cosas. Uno, exigir la partida de nacimiento del señor Maduro, la de verdad, y demostrar lo que todos sabemos, que Maduro no tiene las condiciones constitucionales para ser presidente de Venezuela porque tiene doble nacionalidad. Y el que tiene doble nacionalidad no puede ser presidente de Venezuela. Ergo, Maduro no puede ser presidente de Venezuela. Y demostrar eso le corresponde a la Asamblea Nacional. Y sería muy fácil simplemente yendo hasta el final de la historia y buscando hasta el final las pruebas que se pueden conseguir que demostrarían esa doble nacionalidad. Si es muy difícil lo de la doble nacionalidad, entonces otra cosa que podría hacer la Asamblea Nacional es exigir que le entreguen los decretos originales firmados por el supuesto Hugo Chávez de diciembre de 2012 hasta marzo de 2013. Durante ese periodo de 4 meses existe la sospecha muy bien fundada de que el señor Chávez había dejado de existir. Todo indica que el señor Chávez murió en diciembre de 2012 y que su vida se prolongó artificialmente hasta el 5 de marzo de 2013, casualmente el aniversario de la muerte de Joseph Stalin de la Unión Soviética, para firmar una cantidad de decretos y hacer una cantidad de componendas que les permitiese a ellos mantener el poder. Entonces, si la Asamblea Nacional devela esa verdad, que todo fue una farsa, que todo lo que gira en torno a la muerte del señor Chávez es una mentira, entonces significa que el señor Maduro es un farsante y cometió fraude a la nación y fraude al país y al planeta. Entonces no quedaría otra que removerlo del cargo, no solamente a él, sino a todos sus cómplices, y por supuesto incluyendo al vicepresidente de la República. Pero ¿qué pasa? Eso conllevaría a la remoción inmediata de Maduro y a que el siguiente en la sucesión del cargo fuese el presidente de la Asamblea Nacional, es decir, el señor Ramos Alup. Pero si Ramos Alup tiene aspiraciones presidenciales para un largo plazo, no sé si ser presidente solamente por 30 días va a satisfacer sus ambiciones. Entonces, como el señor está promoviendo la enmienda, todo indica que no tiene intenciones de ser presidente de una transición, sino que su objetivo es ser presidente a largo plazo, en su fantasía mental, por supuesto, porque en un régimen tiránico como este es muy difícil que eso se pudiese lograr, esa presidencia electoralmente lograda por la voluntad del pueblo. Eso es ciencia ficción, pero una cosa es lo que nosotros veamos que es la realidad y otra cosa es lo que una persona quizás en sus fantasías mentales está abrigando. Yo estoy por supuesto especulando aquí, pero todo indica que eso es lo que está pasando, porque al plantear la enmienda, cuando se tienen todas las otras alternativas que son mucho más expeditas y efectivas, bueno, indica que efectivamente no existe voluntad de salir de Maduro inmediatamente. Entonces uno se pregunta por qué no quieren salir de Maduro inmediatamente. Hay dos opciones. Uno, porque son cómplices y quieren simplemente mantener este sistema de destrucción indefinidamente. O dos, efectivamente quieren salir de este sistema de destrucción, pero quieren hacerlo de una manera que les garantice a ellos tener el poder y la presidencia. Entonces, en los dos casos, al final del día el resultado es el mismo. ¿Cuál es el resultado? Bueno, que el régimen se sigue atornillando y se sigue fortaleciendo en su objetivo de destruir al país. Porque al final del día, la premisa de seguir manteniendo este sistema por más tiempo, porque va a llegar el momento en que simplemente se van a destruir a ellos mismos, y va a llegar el momento en que nosotros vamos a llegar pacíficamente y por la voluntad de la gente a la presidencia, es una gran irresponsabilidad, porque en el camino se destruye el país, que es básicamente lo que ha sido nuestro argumento todos estos años. Evidentemente, a lo mejor dentro de 100 años podemos llegar al poder por la vía bonita y más
y más pacífica, si se quiere. Pero dentro de 100 años no existe Venezuela, pues. Y a lo mejor no existimos nosotros mismos tampoco, obviamente. Entonces ese es el punto. ¿Qué solución dentro del marco de lo que supuestamente quiere la gente puede ser inmediata y está en nuestras manos? Bueno, en nuestras manos, en las manos de la gente de la calle, que sea electoral, que sea pacífica, que sea constitucional, el referéndum revocatorio. Pero el referéndum revocatorio, vuelvo y repito, no cualquier referéndum revocatorio, no un referéndum revocatorio que sea para seguir estirando la cuerda, que sea para seguir generando distracción en el país. No que un referéndum que implique que la gente se exponga para después terminar como en el año 2004 engañado. Porque yo parto de una premisa, la circunstancia en el 2004 era muy distinta. En el 2004 los precios del petróleo se habían disparado y Chávez tenía dinero a manos llenas para crear las famosas misiones esas que creó. En el año 2004 el país todavía no tenía el conocimiento de lo que era la OEA y estaba dispuesto a delegar en la OEA la solución de su conflicto. Y entonces, bueno, el país se dejó engañar. Se estableció la OEA aquí y una negociación tras bastidores entre el señor Cisneros, el secretario general de la OEA, y Jimmy Carter, bueno, engañaron al país completo. Y entonces el referéndum se transformó en una farsa. Pero han pasado 12 años y el país no es el mismo, el país está quebrado. Maduro ahorita no tiene dinero para hacer misiones, la gente no va a comer cuentos con una OEA, ni va a pedir que se establezca una mesa de negociación y acuerdo, sino se está planteando un referéndum para salir ya del régimen, para que no haya vuelta atrás, de tal manera que si la gente firma, no debería tener temor a una lista Tascón o una lista Maizanta, porque una lista Tascón o una lista Maizanta funciona si el referéndum es un fracaso. Y si la gente acepta ese fracaso, bueno, y el régimen se mantiene en el poder. Entonces, bueno, pueden hacer la cacería de brujas con lo que firmaron. Pero si la gente firma bajo la premisa de que no hay vuelta atrás, que se van a quemar los puentes, de que no vamos a aceptar bajo ninguna circunstancia una opción distinta que no sea la revocatoria de Maduro, tomando en cuenta lo que pasó el 6 de diciembre, que no vamos a aceptar un resultado distinto al del 6 de diciembre, que quedó registrado oficialmente, entonces la cosa cambia, ¿verdad? Porque entonces no vamos a aceptar que venga un Jimmy Carter a decirnos que el referéndum lo ganó Maduro. Y no vamos a permitir que salga Tivisa de Lucena a decir que el referéndum lo ganó Maduro. Porque vamos a decir, no señor, el referéndum no lo ganó Maduro, Maduro está revocado. Y si ellos pretendiesen hacer una farsa, entonces nosotros tenemos la fuerza de la calle para generar el quiebre necesario. Esa es básicamente la premisa de la que yo parto, tomando en cuenta lo que sucedió el 6 de diciembre. Ahora, lo que debe llamar a sospecha al país es por qué esos políticos que están diciendo que llegaron a la Asamblea para salir de Maduro, no hacen nada de lo necesario para salir de Maduro, incluyendo lo del referéndum revocatorio. Porque si la idea, vuelvo e insisto, es dejar que sigan pasando los meses hablando pistoladas de cuál va a ser la opción, si la enmienda, la constituyente, la renuncia, o lo que sea, entonces se pierde el momento, se pierde la oportunidad de oro que nos dio el haber registrado oficialmente que el chavismo es minoría y que nosotros somos mayoría, y que nosotros podemos perfectamente bien entonces ya exigir por esa misma vía que se utilizó el 6 de diciembre la salida inmediata de Chávez, de Maduro. Ahora, si la gente eso es lo que quiere, salir de Maduro, yo lo que no entiendo es cómo se puede estar considerando ninguna otra opción, porque todas las demás opciones siguen lo mismo. La renuncia de Maduro se le está pidiendo desde hace años. Entonces, si vamos a insistir en esa estrategia, seguir insistiendo en que seguir pensando que Venezuela puede seguir esperando más tiempo, puede seguir transcurriendo más tiempo con Maduro en la presidencia. Y lo mismo pasa, insisto, con todas las demás opciones. Entonces, evidentemente, yo no estoy planteando el referéndum revocatorio porque de repente creí en la opción electoral,
o porque de repente pienso que el CNE ya no es el CNE de tramposos que siempre he dicho que son. Para nada. Lo que estoy diciendo es que aprovechemos lo que pasó el 6 de diciembre y entendamos que el país, eso fue lo que escogió, por más que nosotros quisiéramos que hubieran escogido otra dirección, porque si alguien tiene moral para decir que todo lo que se dijo está ocurriendo tal exactamente como lo dijimos, somos nosotros. Yo no voy a ser tan idiota para haber acertado como acerté, porque todo lo que dije se cumplió de la A a la Z, para ahorita ponerme a apoyar a los personajes que han todos estos años tomado las decisiones equivocadas. Tendría que ser yo un verdadero imbécil para hacer eso. Yo simplemente lo que le estoy diciendo al país, ustedes decidieron lo electoral, ustedes decidieron legitimar al CNE, ustedes decidieron que esa era la única vía posible para hacer una lucha política en Venezuela. Bueno, entonces demuestren que de verdad ustedes están tomando esa decisión porque quieren resolver la crisis de Venezuela y no seguir en esta guarandinga, no seguir simplemente en la comodidad de decir, yo luché porque voté, y bueno, y ahora que sigan ellos hablando sus pistoladas porque a mí no me importa. No, señor. Si efectivamente su voluntad fue ir a votar porque quería salir del régimen, bueno, vamos a utilizar esa misma voluntad ya en el momento que nos permite capitalizar lo que sucedió el 6 de diciembre. Porque si nosotros no capitalizamos eso de inmediato, entonces simplemente se pierde el momentum. Y entonces ya una vez perdido el momentum, obviamente plantear el referéndum revocatorio sería como haberlo planteado hace un año, un disparate, porque haber planteado el referéndum revocatorio hace un año, antes de que quedara registrada la cifra oficial de que el chavismo era minoría, hubiera sido un disparate. Pero las circunstancias cambiaron después del 6 de diciembre, y por eso es que mi argumentación cambia en cierto sentido, sin perder su coherencia. O sea, lo que estoy es planteando una estrategia para capitalizar una jugada que yo considero que hizo Fidel Castro para favorecerse a sí mismo y para favorecer a la revolución, que fue entregar la Asamblea Nacional a la oposición, partiendo Fidel Castro de la idea de que esa oposición no iba a hacer nada en la Asamblea Nacional. Pero si nosotros aprovechamos ese velo que se destapó el 6 de diciembre, que Fidel Castro no quiso tapar, si nosotros aprovechamos esa cifra registrada y actuamos de inmediato, entonces no va a haber posibilidad de que nos frenen. Y ahí vamos a generar el quiebre. Porque lo otro sería seguir planteando, por supuesto, la desobediencia civil y el desconocimiento de todas las autoridades, pero es que eso es lo que venimos haciendo todos estos años y ya sabemos cuál es el resultado. La gente no quiere escuchar ese mensaje. A la gente no le interesa ese mensaje. Entonces, yo lo que digo, antes de seguir hablando en un desierto, antes de seguir digamos en una argumentación que la gente no quiere escuchar, bueno, vamos a meternos en el ambiente que la gente sí quiere escuchar, vamos a utilizar los argumentos que vienen utilizando las personas que han descartado nuestra posición, que sigue siendo la misma, por supuesto, de desconocimiento total a estas autoridades y a este sistema y a esta tiranía. Vamos a aprovechar esa fuerza de estas personas que dicen que efectivamente la salida es la electoral y vamos a aplicarla de una manera inteligente y efectiva, porque se abrió la oportunidad el 6 de diciembre, una oportunidad que antes no existía, pero es una oportunidad que pasa como un cometa, que pasa como un relámpago, que si no se aprovecha en el momento se pierde. Y eso, lamentablemente, amigo querido, es lo que yo estoy observando que está pasando y que va a pasar. Como no existe esa voluntad verdadera de salir de este régimen del carrizo, porque en este país privan las mezquindades y priva a los chiquitos y priva las ambiciones pequeñitas de cada quien, entonces bueno, ahorita cada quien quiere que su posición sea la que gane, pues. Entonces eso es un diálogo de sordos y de mudos, pues. O sea, es una cosa que se va a perder, como decía yo en el artículo, en la discusión del sexo de los ángeles. Entonces uno plantea la constituyente, uno plantea la enmienda, el otro la renuncia, el otro el 350, el otro no sé qué, y entonces todos se anulan entre sí. Y mientras tanto el régimen sigue conquistando espacio y sigue oxigenándose, porque es falso que el régimen vaya a caer por sí mismo. Es falso que Maduro esté caído. Eso es mentira.
Eso es parte precisamente de la retórica para seguir engañando a la gente, para que la gente tenga falsas esperanzas y se duerma en sus laureles. Yo lo que estoy planteando es, no nos vamos a dormir en nuestros laureles y vamos a aprovechar el momento, pues. Y vamos a aprovechar el momento. Lamentablemente, eso no es lo que va a pasar. Yo lo que veo es que aquí van a seguir corriendo la arruga y se nos va a seguir yendo el tiempo, lamentablemente. Porque no existe la verdadera voluntad de hacer lo que se tiene que hacer, sino que todos queremos tener la verdad. Todos queremos, en definitiva, ser como no sé, la madrina de la fiesta, pues. Y entonces en esas mezquindades y en esas cosas chiquitas se nos va a ir la vida. No, porque si te lo plantea, entonces yo agarro por aquí, no, porque ¿por qué? Porque sí, porque yo no, y porque el otro sí, entonces yo tengo mi actor, y entonces tú tienes tu actor, y yo tengo mi héroe, y tú tienes tu héroe, y todos queremos nuestra propia mitología, pues. Y así se nos va el país. Entonces, para concluir, yo básicamente lo que estaba planteando era eso. Aprovechemos la energía del 6 de diciembre, esas cifras oficiales que quedaron registradas, y demos la patada de una vez por todas. Quemando, por supuesto, las naves, sin vuelta atrás. Porque yo lo que estoy planteando no es un referéndum para que nosotros nos quedemos ahí aceptando lo que vayan a hacer con nosotros, sino un referéndum diciendo usted está revocado, y si nosotros simplemente estamos aplicando el mecanismo constitucional para hacer una cosa que ya sucedió el 6 de diciembre, nosotros no quisimos elegir una Asamblea Nacional, nosotros quisimos revocarlo. Entonces demostremos que es así, revoquémoslo de verdad. Entonces vamos a utilizar el único mecanismo constitucional que nos lo permite, que no está en manos ni de la Asamblea ni del Tribunal Supremo de Justicia, que es el revocatorio irreversible, sin vuelta atrás, donde el mismo rechazo de las firmas sería un fraude, donde cualquier traba, cualquier obstáculo que ponga el CNE es un fraude, y por lo tanto la chispa que necesitamos para dar el quiebre de una vez por todas, y para decirle al régimen, usted se tiene que ir porque usted está violando frontalmente la Constitución y está haciendo fraude a la voluntad del pueblo, constitucionalmente hablando, pues, que es lo que la gente quiere escuchar. Ahora, todo indica que bueno, que este argumento se está perdiendo lamentablemente, porque la gente quiere entender lo que le da la gana entender, pues. Entonces, si simplemente por nombrar la vía del CNE, la gente va a saltar, por ejemplo, los de la resistencia más extrema, van a saltar y van a decir, ya tú te vendiste, Satanás, estás nombrando al CNE, estás nombrando una vía electoral, estás nombrando sin ir al fondo y sin entender cuál es la estrategia y sin ver la parte pragmática de la historia, entonces no vamos a llegar a nada. Porque no se trata aquí de mantener una posición principista porque sí, se trata aquí de hacer lo que pragmáticamente sea más viable para lograr nuestro objetivo, que es la libertad del país. Entonces, si se abrió una brecha a partir del 6 de diciembre, yo lo que digo, vamos a aprovecharla, pues. Vamos a aprovecharla. Y eso se une perfectamente bien con todo lo que yo he venido planteando en el pasado. Hay que recordar que yo en el año 2011, precisamente planteé la candidatura por fuera de la mesa de la unidad para demostrar la farsa que era una elección con ese CNE. Estaba utilizando el camino electoral, estaba utilizando el lenguaje que la gente quería escuchar, pero básicamente para filtrar allí el objetivo que se perseguía, que era demostrar que el CNE era una farsa y que esas elecciones iban a ser un fraude. Entonces lo mismo estoy planteando ahorita con el referéndum revocatorio. Vamos a promover el referéndum revocatorio precisamente para demostrar que todo esto es una farsa, para demostrar que la Asamblea Nacional no tiene ninguna voluntad verdadera de salir del régimen, para demostrar que la vía constitucional efectivamente se está utilizando como excusa para seguir corriendo la rueda. Y se utiliza ese argumento de salir de esto pacíficamente simplemente para seguir dando largas al asunto y para ellos seguir en su festín electoral de alcaldías, gobernaciones, de diputaciones, etcétera, etcétera, mientras el país se destruye. Porque si efectivamente fueran honestos en su planteamiento,
entonces estarían claros de que la única salida electoral entonces en este momento es el revocatorio. Y entonces todo el país se estuviese abocando al revocatorio, como todo el país se abocó a las elecciones parlamentarias y antes a las elecciones de alcalde. Pero como verdaderamente ese argumento constitucional es simplemente una excusa para mantener al país dormido y para no hacer lo que se tiene que hacer, entonces en el momento en que se tiene que plantear el referéndum revocatorio inmediato e irreversible, entonces no lo hacen. Entonces uno ve que todos aquellos que antes nos decían a nosotros que éramos unos extremistas porque hablamos que el CNE era una cueva de ampones, entonces ahora salen ellos a hablar de que el CNE es una cueva de ampones y que no se puede hacer referéndum revocatorio hasta que no se cambien los rectores, hasta que no se cambie el registro electoral, hasta que no se cambien las máquinas, hasta que baje la mamá de Tarzán del cielo y sea la que dé los resultados. Todos los que estaban planteando las elecciones parlamentarias, las elecciones de alcalde, las elecciones en tiempos muy cercanos, ahora son los primeros defensores de la necesidad de transparencia de un CNE que sea perfecto antes de hacer unas elecciones. ¿Por qué? Porque precisamente tienen la posibilidad real en este momento de activar el referéndum revocatorio y salir de Maduro y salir de este régimen. ¿Entienden cuál es el argumento? O sea, yo básicamente planteando el referéndum revocatorio lo que estoy haciendo es demostrándole al país que esa no es la vía que el país quiere, perdón, que los políticos quieren activar, porque esa es la vía inmediata para salir del régimen. Unos dirán, bueno, pero Capriles también está planteando el referéndum revocatorio y también Primera Justicia. Bueno, yo no sé qué tipo de referéndum revocatorio están planteando ellos. Yo estoy planteando el referéndum revocatorio que les acabo de explicar. Si ellos organizan un referéndum revocatorio de aquí a abril, es decir, en un mes, entonces estarían hablando del mismo referéndum revocatorio que estoy hablando yo. Pero si ellos están planteando un referéndum revocatorio para seguir corriendo la arruga y para que pase el tiempo, para que esas firmas nunca se recojan, y para que el CNE entonces diga que las firmas no se pueden recoger todavía, o pongan a la Asamblea Nacional a discutir cuál va a ser el reglamento, y así se pasen los tiempos y se pasen los meses, entonces obviamente estamos hablando de dos cosas distintas. El referéndum revocatorio que ellos están planteando es otra vez una estrategia para mantener al país distraído y dormido, y no es el referéndum revocatorio que lo estoy planteando, que es una estrategia inmediata para salir de Maduro y para salir del régimen. Esa es la pequeña diferencia. Entonces vamos a ver, las cosas se van a... La mentira tiene patas cortas y la verdad siempre se impone. En cuestión de semanas vamos a ver de qué estamos hablando. Si Primera Justicia recoge las firmas en pocos días y activa el referéndum revocatorio ya, entonces, bueno, habría que darles el beneficio de la duda. Habría que decir, bueno, como que esta vez como que están, por lo que sea, pero esta vez como que están haciendo algo que nos conviene. Pero si vemos que el tiempo pasa y que ellos siguen hablando pendejadas, perdónenme la palabra, y no activan la cosa como tiene que ser, de manera además irreversible, entonces ya sabemos que todo era una estrategia de distracción. Un juego de magia, de ilusiones, de confusión, de distracción para ellos seguir organizando sus elecciones ahora de gobernadores y seguir dándole tiempo al tiempo, al régimen para que se siga oxigenando. Porque esa es otra. La situación actual no tiene que ser permanente. En cualquier momento, Obama termina de firmar los acuerdos necesarios en Cuba y a Cuba le empieza a entrar un dineral. En cualquier momento los precios del petróleo agarran un respiro. Y entonces esa combinación de Cuba recibiendo dinero y además el petróleo recuperándose un poco, hace que Maduro comience a tener dinero. Y en el momento que Maduro empieza a tener dinero, entonces la cosa también cambia desde el punto de vista de la crisis humanitaria inmediata que se tiene que aprovechar para salir del régimen. Porque entonces ahí sí se podría articular otra vez lo que pasó en el año 2004. Se ponen a crear misiones, se ponen a repartir comida, se ponen a repartir cosas, y entonces hace increíble cualquier fraude en el futuro cuando se convoque a elecciones. Entonces, bueno, ese es básicamente el argumento. Yo espero que haya quedado claro, y ahora me gustaría, por supuesto, escucharlo a ustedes y responder las preguntas y las dudas que tengan. Pero me parece que el argumento no tiene fisura, o sea, desde el punto de vista argumentativo, desde el punto de vista de la coherencia, desde el punto de vista de todo lo que se ha planteado, es exactamente lo mismo.
Es básicamente ahora, para ya concluir y reiterar el punto, es básicamente, por eso que yo hablo de la estrategia del jiu-jitsu. Vamos a aprovechar la fuerza del oponente para tumbarlo. ¿Cuál es la fuerza del oponente? Bueno, el poder que tiene en el CNE. ¿Cuál es la energía que nosotros podemos aprovechar? El hecho que quedó registrado en ese mismo CNE que el chavismo es minoría. Entonces, bueno, vamos a utilizar las armas que ellos nos dieron, que es el CNE, diciendo que el chavismo es minoría, para revocar a Maduro de inmediato. Porque ¿qué van a cambiar? ¿Qué ha cambiado en 2 meses? Nada. Entonces, ¿cómo van a decir que no está revocado? Que esos 8 millones de personas ya no existen. Ese es el punto. Pero eso se tiene que hacer de inmediato, no puede pasar más tiempo. El tiempo es ya, dentro de un mes. Ya estamos en marzo, bueno, es el mes que viene. Si en un mes no se aplica el referéndum revocatorio, es porque realmente el referéndum revocatorio no se está utilizando para lo que se tiene que utilizar, que es para revocar a Maduro, sino simplemente como un elemento más de distracción. Lo que han sido las elecciones de alcaldes, de gobernadores y todas las elecciones que hemos vivido durante estos 17 años. Cambio y ahora escucho sus preguntas. Muchísimas gracias al doctor Juan Carlos. Mientras mis compañeras abren el canal, yo le voy a plantear cuáles eran mis dudas, ¿no? Proponer un referéndum revocatorio utilizando un poder que está secuestrado por el régimen para sacar al régimen, desde mi punto de vista, es poco creíble, y más cuando nos ponemos a leer la ley. La ley nos dice que el CNE sería el encargado de todo, de recoger las firmas, de decir dónde van a estar los puntos de recolección, no solo las firmas, sino también las cartahuellas, que ya de por sí cuando le dicen a la gente huella, a la gente casi que les da un infarto, ¿no? Por la lista Tascón. Ahora bien, ¿qué nos dice a nosotros? Número uno, que ese CNE va a trabajar a favor de nosotros, a favor del pueblo, que ellos van a trabajar de forma expedita, con 1.500 puntos de recolección, con unas máquinas que van a funcionar a todo dar, apurándose para conseguir las firmas. Eso por ahí. Pasados los 3 días, a lo mejor nos dan la sorpresita y nos dice las firmas no se consiguieron, el pueblo no quiere sacar al burro y lo legitimamos otra vez. Usted me dirá ahí, no, la gente se va a rechar y va a salir a la calle. La gente tiene un problema. La gente no sale por motus propios, a menos que los dirija esta oposición que es cooperante, como le dije por Twitter, aunque usted dice que nunca usa esa palabra. Bueno, vamos a usar la palabra colaboracionista. ¿Qué nos dice a nosotros que llegado el momento no nos van a mandar a quedar en nuestras casas una vez más? Usted está hablando de que vamos a salir con un referéndum revocatorio sin retorno, pero ¿quién nos dice a nosotros que esta oposición nos va a apoyar en esa salida sin retorno? O llegado el momento nos mandarán a bailar salsita y darle a las cacerolas. Eso por un lado. La ley también nos dice que una vez que el CNE recoja ese montonal de firmas, tienen no sé cuántos meses para autenticarla. Yo me pregunto, ¿el pueblo de Venezuela espera o puede esperar, si eso se propone en abril, 2 meses, qué sé yo, 4 meses más para salir del burro, para terminar haciendo lo mismo que debimos de haber hecho hace tiempo, que es salir para la calle, exigirle a este burro que nos deje en paz y que se largue? Entonces, desde mi punto de vista, es como una pérdida de tiempo y un riesgo, porque usted dice, no, ¿cómo va a salir él a negar los 8 millones que votaron en su contra? Lo hará porque es un dictador, y él jamás va a salir a decir, ay, votaron, me voy. Entonces, desde mi punto de vista, es un tiempo perdido para terminar haciendo una vez más lo que debimos de hacer, que pudiéramos hacer mañana, si a esta asamblea le diera la gana, de que salir a la calle a exigirle a este tipo que se vaya, los 8 millones que respaldaron a estos diputados colaboracionistas que sabemos que desde nuestro punto de vista no nos van a apoyar. Entonces mi pregunta básicamente, ¿quién nos dice que al final de todo este recorrido de 4 o 5 meses que durará este referéndum, esta gente va a hacer el llamado correcto? Porque el pueblo no va a salir como loco a la calle solo, el pueblo siempre les hará caso a la muda. Adelante y disculpen lo largo. Sí, insisto, efectivamente lo que tú estás planteando
sería el referéndum al esquema de la complacencia. Lo que yo estoy planteando es precisamente un esquema para revelar la verdad, para ponerlos al descubierto, para que efectivamente el país entienda que cuando se habla de las vías constitucionales están hablando pistoladas. Porque las vías constitucionales, si efectivamente si quisieran aplicar, uno no tiene que esperar los 4 meses, eso que estamos hablando. ¿Acaso la Asamblea Nacional no tiene la mayoría calificada? Y no dijeron que con la mayoría calificada ellos podían sacar las leyes necesarias para salir del régimen. Bueno, en cuestión de una semana ellos podrían sacar una ley orgánica que estableciera que el referéndum se puede hacer en un mes y que esas firmas se tienen que recoger y se tienen que aceptar y el CNE no puede chistar. A que el Tribunal Supremo diga X. Bueno, entonces se le dice, la Asamblea Nacional está dictando una ley que es un poder autónomo y el Tribunal Supremo de Justicia no se puede meter. Nuevamente entonces quedarían al descubierto al no hacerlo. Yo lo que quiero es que el país termine de abrir los ojos, se termine de dar cuenta que están engañando, lo que le están hablando pistolada, que efectivamente si existiera la voluntad de salir del régimen constitucionalmente se puede hacer ya. Porque la Asamblea Nacional tiene la mayoría calificada para sacar el reglamento, no un reglamento, una ley de referéndum que permita hacer el referéndum de inmediato, porque se cumple la mitad del periodo presidencial ya en abril. No hay que esperar hasta mayo, hasta junio, hasta julio, ni los 4 meses de eso que estamos hablando, porque la Asamblea Nacional tiene la mayoría calificada. Tiene la mayoría calificada, no para que ese reglamento que tú acabas de escribir, Marupita, sea el que se aplique. No, señor. Tiene la mayoría calificada para decirle, ustedes se meten ese reglamento bajo el paltó, porque aquí la ley de referéndum es esta, y la sacan ya, y dicen, este señor se puede revocar en un mes. Parece que se le cayó. Doctor Juan Carlos, pero usted acaba de decir que el revocatorio lo podíamos nosotros llamar sin ayuda de la Asamblea, y ahora resulta ser que es con la ayuda de la Asamblea cambiando todo el reglamento. No entiendo, y disculpe. El país se tiene que dar cuenta de eso poniéndole los elementos para que se dé cuenta de eso. En principio se plantea el referéndum tal como se está planteando. En el momento en que nos ponga la primera traba, entonces ahí se argumenta. Bueno, Asamblea, nos están poniendo esta traba, ustedes tienen la mayoría calificada, saquen la ley. En el momento que nos sacan la ley, el país se da cuenta que nos están sacando la ley. Y entonces la idea es que se den cuenta que al no sacar la ley, esta Asamblea no tiene ninguna intenciones de cambiar al régimen, sino que lo que quiere es generar mecanismos de distracción y de seguir ganando tiempo. Ese es el objetivo. Cuando yo hablo de que no se necesita la Asamblea, porque en principio no se necesita la Asamblea para revocarlo y para convocarlo, el referéndum. En el primer momento que nos pongan la primera traba, porque no necesariamente la ponen, a lo mejor la cosa sigue sin mayor traba, pero en el momento que pusieran la primera traba, entonces en ese momento se saldría a exigir, bueno señores, entonces saquen ya la ley, saquenla los próximos 5 días que se puede hacer. No lo hacen. El país entonces tiene nuevos elementos para darse cuenta del engaño, pero hay que ponerle los elementos al país. Esa es la premisa de la que yo parto. Si no se le ponen los elementos al país para que se den cuenta del engaño, no se van a dar cuenta del engaño. Cambio. Buenas noches. Quiero saber primero si me escuchan. Cambio. Alto y claro. Adelante, Carlos. Bueno, voy a repetir lo que ya dije porque la pregunta, la duda, la inquietud de Marupita la contesté, pero no me escucharon. Estoy hablando como 10 minutos y después me di cuenta que no me habían escuchado, ¿no? Básicamente, lo que estoy planteando, efectivamente, es el referéndum no dependiente de la Asamblea Nacional en un primer momento. Es decir, se organiza el referéndum, se recogen las firmas, se entregan y se exigen que se organice el referéndum para abril. Si no ya, o sea, porque eso estoy hablando de ya, los primeros días de marzo, si no existe la voluntad del CNE, sino de aplicar ese reglamento y darle largas al asunto, entonces inmediatamente exigirle a la Asamblea Nacional la ley que permita hacer el referéndum en abril. Si la Asamblea Nacional se niega, como efectivamente se va a negar,
porque va a salir a decir una cantidad de excusas, estaríamos entregándole al país nuevos elementos importantísimos para que abran los ojos y se den cuenta del engaño. O sea, nosotros tenemos que explicarle al país que, bueno, si ustedes quisieron salir electoralmente de Maduro, como efectivamente nos lo demostraron el 6 de diciembre, que nos dieron a todos en nuestra cara que lo equivocados que estábamos, bueno, vamos a aprovechar esa energía, vamos a aprovechar esa voluntad y vamos a entender que se puede hacer electoralmente ya, aprovechando lo que se registró el 6 de diciembre. Si no se hace ya, como efectivamente no se va a hacer, el país debería darse cuenta en una situación normal, en el sentido de partiendo de la base de la buena fe de la gente y de cierto nivel intelectual normal, se deberían dar cuenta que los están engañando, de que teniendo la salida electoral inmediata, la Asamblea Nacional no la está aplicando. Entonces yo lo que quiero es que de alguna forma el país se dé cuenta de la trampa en la que están cayendo con el tema electoral, de que el 6 de diciembre se pudo haber capitalizado y no se capitalizó, y al no capitalizarse lo que se hizo fue un suicidio ese 6 de diciembre, porque efectivamente se le dio oxígeno al régimen para seguir viviendo y se le creó un circo al mundo en el cual la oposición tiene la mayoría de una asamblea que no sirve para nada. Pero ellos no van a seguir diciendo que sí sirve. Y entonces van a empezar a discutir la enmienda, van a seguir discutiendo el sexo de los ángeles, como lo llamo yo. Pero es la oportunidad de demostrarle al país que habiendo tenido la posibilidad de capitalizar el 6 de diciembre, no se capitalizó. Entonces lo que se hizo fue engañar. Se llevó a la gente a ese proceso electoral engañados, diciéndoles que la idea era salir del régimen y esa no fue la idea. La idea fue convivir y cogobernar con el régimen y seguir entonces en un juego que efectivamente les favorece a ellos pero perjudica al país. Entonces todas esas 8 millones de personas que fueron a votar en diciembre, en principio, deberían abrir los ojos y darse cuenta que los están engañando. Y entonces empezar a escuchar otros caminos y otras vías. Pero primero hay que mostrarles en su cara la mentira. Y la manera de demostrarles la mentira es arrinconando en las cuerdas a la mesa de la unidad, obligándolas a quitarse la careta. ¿Y cómo las obligamos a quitarse la careta? Bueno, precisamente hablando su discurso, hablando su argumento. ¿Ustedes quieren lo electoral? Bueno, lo electoral lo pueden aplicar ya. Podemos capitalizar eso ya. No desaprovechen el apoyo, la buena fe y el esfuerzo que hizo la gente el 6 de diciembre. Eso se puede capitalizar ya. Hagamos el referéndum revocatorio. Ah, no lo quieren hacer. No quieren aplicar las herramientas que el mismo país les entregó en sus manos para hacerlo. Ah, bueno, entonces el país se tiene que dar cuenta de lo que está pasando, pues. Ahora, si no se dan cuenta, entonces, bueno, eso ya no hay más nada que se pueda hacer. Yo evidentemente no estoy subestimando al pueblo venezolano, pero sí estoy entendiendo la historia de estos 17 años y cómo la Mesa de la Unidad, con su discursito del tema electoral y de la salida pacífica y democrática, ha hecho que millones y millones de venezolanos caigan en esa trampa. Y como el 6 de diciembre fue una trampa también montada, la única forma que nosotros tenemos de desmontar esa trampa, desde el punto de vista argumentativo, es haciéndoles que la verdad les explote en la cara. ¿Cómo les explota la verdad en la cara? Hablando su mismo discurso, diciéndole, bueno, que si la salida es electoral, demuéstreme que la salida es electoral, pues. Ustedes tienen la oportunidad ya de hacer una salida electoral que permita capitalizar el esfuerzo del 6 de diciembre y no que sea una trampa. No la aplican, entonces es la trampa y entonces nuestra argumentación queda blindada. Se demostró sin la más mínima duda, sin ninguna posibilidad de cuestionamiento, de que están engañando al país y que esto es una farsa completita y que lo del 6 de diciembre fue simplemente una excusa
para montar una Asamblea Nacional, para hablar pistolada, para hacer un circo y seguir haciendo elecciones y seguir haciendo una cantidad de cosas que le convienen a unos pocos a costa de la gran mayoría de nosotros que estamos cada vez peor. Básicamente ese es el argumento. Espero que haya quedado claro. Cambio. Bueno, le voy a dar paso a los demás usuarios con las siguientes preguntas, pero eso está demostrado a diario. Esta asamblea no ha podido pasar ni una sola ley, ni la tan cacareada ley de amnistía. Entonces ahora vamos a esperar que pase la ley para poder hacer el referendo revocatorio lo antes posible. Bueno, yo lo dudo. Adelante, mi gente, porque había mucha gente que quería preguntar. Aprovechen. Bueno, yo voy con la misma pregunta porque no sé si me oyó cuando se salió de la sala. Vamos a suponer, se hace el referéndum, gana él. Tenemos que esperar 5 años más que él cumpla su mandato. Ya, un breve momentico antes de que darle paso a la respuesta. Disculpe, doctor. Fíjese usted que ni siquiera las comisiones se reúnen para discutir la ley de amnistía. El pueblo ya se está dando cuenta de que no hay vía ni legislativa, ni democrática, ni institucional. Sigo insistiendo, así como yo voy a pensar todo lo que usted dijo, que tengo derecho, usted tiene derecho a que todos pensemos lo que usted dice. Pero también usted piense que si todos salimos a la calle en una propuesta de calle solicitando todos juntos la renuncia, a lo mejor no renuncia, pero hacemos que se largue, que se vaya, porque la intención es que el tipo no gobierne y podemos hacerlo todos juntos en la calle. Yo no estoy contando con la asamblea. Y además, fíjese como el presidente mismo con sus grupetes se reúne a cada instante y da instrucciones por la televisión de que no lo dejen legislar. Y eso va a pasar ahorita, el próximo martes, ya lo verá, se acordará de mí. De todos modos, gracias por habernos acompañado. Adelante los usuarios. Aquí rapidito, por favor, que el abuelo está tratando de entrar de hace rato, si le podemos dar chance al abuelo. Cambio. Gracias, muy buenas noches. Mire, doctor, yo creo que cuando usted habla de que le explote en la cara, ya la verdad le explotó en la cara a la MUD y a todos los políticos que han estado propulgando estas farsas electorales. A mí me parece su propuesta está prácticamente echando al tacho el sentir cada día más creciente que las salidas legales constitucionales no son viables en dictadura. ¿Qué más pruebas querés ustedes para el pueblo de esta última farsa del 6 de diciembre, donde el pueblo eligió, votó y no ha pasado ni siquiera una ley? En la sala constitucional ha echado abajo, no le aprobaron este decreto de emergencia económica y la sala constitucional se lo aprobó y lo están aplicando a su manera, etcétera, etcétera. El pueblo cada día más, después de esta última farsa, está empezando a entender que la salida no es legal, no es constitucional. Y usted habla de las avenidas legales únicamente. Aquí lo que se trata es hacer lo que usted pretende hacer el día que otra nueva farsa, que es el revocatorio en manos de un CNE secuestrado, una sala constitucional secuestrada y todos los poderes secuestrados, vuelvan a decirnos, viste, que esto tampoco funcionó. Y después de eso alguien dirá, bueno, ahora vamos a aplicar el 350 y vamos a hacer esto, y entonces seguimos aplicando todas las avenidas constitucionales legales hasta que las agotemos todas, y entonces a su entender es que el pueblo va a reaccionar. No, el pueblo ya está consciente que aquí no puede haber una salida. La prueba es que todos los días la gente se está dando cuenta que el Ramos Alupe es un contorsionista, no es que se dobla, que se contorsiona todos los días, y lo que hay que sacarle la roncha, levantar la roncha de la falacia del 6, no poner adelante una nueva farsa para que, bueno, más clavos para el ataúd. Cambio. Buenas noches a todos y al doctor Sosa. Tiene toda la razón el abuelo. Yo trabajo en un medio de barrio donde hay gente muy humilde. Y le digo, doctor Sosa, están claritos.
saben lo que es la asamblea, no sirve para nada. No creen en un revocatorio, no creen en una enmienda y lo único que dicen es aquí se va a armar un peo, y me disculpa la palabra, y vamos a tener que salir a la calle. No entiendo cómo se va a esperar a que acepten o no un revocatorio, a que lo ganemos o no, perdiendo el tiempo y el pueblo muriendo. Estamos claros y el pueblo está claro. Cambio. Doctor Sosa, yo realmente no sé, con todo respeto, a mí me gustaría saber si usted realmente conoce algún país comunista o socialista, como por ejemplo Cuba, y lo ha vivido de propia vida, pues usted, porque realmente hoy en día Cuba... A ver, yo no sé qué no se ha entendido del mes. Cuando yo planteo un mes es un mes, o sea, no estoy planteando 5 meses, 6 meses, estoy planteando un mes. Si en un mes esto no se decidió, entonces no es, entonces ya no es. Pero no me digan que el país se dio cuenta, porque el país no se ha dado cuenta, el país no se ha dado cuenta. El país hace un mes, 8 millones y pico de personas decidieron ir a elecciones y dijeron que la salida era electoral. Esos 8 millones siguen ahí diciendo lo mismo y creyendo en Ramos Alú, porque yo vivo en Venezuela y veo lo que pasa. Entonces no se ha descubierto todavía la verdad, la gente sigue engañada. Eso no es verdad que el país está que quiere salir a la calle, porque ya hubiera salido para empezar. La dirección de la orquesta la sigue teniendo la mesa de la unidad y esa es la verdad. Entonces hasta que no se desenmascare y la gente no, los 8 millones de personas que salieron a votar el 6 de diciembre, entre en razón y se dé cuenta que la salida no es electoral, la salida va a seguir siendo electoral por más que nosotros digamos que no es electoral. Obviamente yo conozco los países socialistas, la persona que me acaba de preguntar. En el año 2002 me recorría el mundo diciendo que este régimen era un régimen criminal que había que sacar porque no podía mantenerse un solo día en el poder. Por favor, Dios mío, también tienen que entender un poquito con quién están hablando. O sea, si alguien se la ha jugado y si alguien ha dicho frontalmente las cosas de la A a la Z, he sido yo, y creo que tengo algo de autoridad moral para plantear las cosas que estoy planteando. No me vengo a confundir ahorita con el país al que le estoy hablando y con la historia que estoy viviendo. Estoy simplemente leyendo la historia y me estoy dando cuenta de lo que está pasando. Me estoy dando cuenta que pasamos 2 años recorriéndonos el país diciendo que la salida no era electoral y el país decidió ir el 6 de diciembre a votar masivamente y sacaron una mayoría calificada en la Asamblea Nacional, y eso es una trampa que se montó hace un mes y esa trampa sigue montada, y la única forma que la gente se salga de la trampa es viendo la verdad en la cara, y la única forma de que vean la verdad en la cara es planteándoles una salida electoral dentro de su misma premisa y que ellos mismos se den cuenta inmediatamente por qué no fue viable. ¿Y por qué no fue viable? Porque la gente que les dijo que la salida era electoral le puso la trampa. Entonces, si la gente tiene 2 dedos de frente, se te debería dar cuenta. Ahora, yo no estoy hablando de 5 meses, ni de 6 meses, ni de 7 meses, estoy hablando un mes. Recoger las firmas en las próximas 2 semanas y montar el referéndum para abril. Si el referéndum no se montó en abril, ahí está la trampa. Yo no sé, yo no entiendo qué es lo que no se entiende de eso. Evidentemente yo no estoy relegitimando las vías electorales, yo no estoy legitimando al CNE, yo no estoy legitimando al gobierno, todo lo contrario. Eso lo hizo el país el 6 de diciembre, los 8 millones de personas que fueron a votar, en las cuales yo no me incluyo, por supuesto. Ahorita le estoy diciendo a ese país que fue el 8 de diciembre, el 6 de diciembre a votar, esos 8 millones de personas, les estoy diciendo 8 millones de personas que pusieron su dedito y dijeron que ellos luchaban a través del voto. Bueno, luchen a través del voto, pues. Tienen su mayoría calificada, tienen su registro de que son mayoría, apliquen el referéndum revocatorio que podrían aplicar en abril. No se aplicó, fue el mismo país el que no le dio la gana de aplicarlo. Fueron esos 8 millones de personas que nos dijeron en nuestra cara que estábamos equivocados, lo que están haciendo ahorita que el régimen se mantenga en el poder. Porque entonces lo que votaron fue por un circo y por cohabitar y por cogobernar con el régimen y no por salir del régimen. Porque si efectivamente lo que quieren es salir del régimen, ya tienen la mayoría calificada y ya tienen el recurso constitucional y electoral para salir del régimen. ¿Cuál es? El referéndum revocatorio, que se puede armar en un mes. No se armó en un mes, entonces la voluntad no era salir del régimen. La voluntad era cogobernar y convivir con el régimen. Pero eso entonces queda demostrado, sin discusión, sin ninguna duda, porque se les puso la verdad en la cara. Ese es básicamente el objetivo. Ahora, es un objetivo que se cumple en un mes.
Ahora, si ustedes piensan que antes de un mes podemos salir de esto, entonces bienvenida su idea. Aplíquenla y veamos si es posible. Pero como yo conozco este país y conozco la realidad que he vivido, que me he mamado durante 17 años, entonces simplemente estoy planteando al país, dentro de su argumentación y dentro de sus premisas, bueno, actúen. Ustedes querían la salida electoral, ahí la tienen. Tienen un referéndum revocatorio que pueden aplicar ya. Aplíquenlo. No lo aplican, entonces no me vengan a meter cobas a mí, pues. No me sigan viendo cara de imbécil a mí. Ya yo les di el beneficio de la duda. Les puse claramente cuál era la salida electoral. No la aplicaron, entonces no me vengan a mí con la salida electoral. Porque ya quedó demostrado que la salida electoral es simplemente una excusa para no hacer nada. Cambio y fuera. Muy buenas noches.